Humanidades y Relaciones Internacionales. Agradecemos esa grata presencia, ¿no?, a través de esta plataforma virtual que hemos habilitado, pues atendiendo los protocolos de bioseguridad ante la actual situación que estamos enfrentando, ¿no? De parte de nuestra facultad, pues darles la más cordial bienvenida a esta tercera cátedra abierta de este primer semestre, ¿verdad?, del año académico en curso, con la gran satisfacción de poder llevar a cabo y de seguir compartiendo con ustedes este tipo de actividades tan importantes, pues en el camino de la formación académica y profesional, que como ya nosotros hemos hecho mención en las cátedras anteriores. Como facultad esperamos, ¿verdad?, que este espacio invite a una sana discusión, ¿verdad?, en la reflexión académica interdisciplinaria, y donde podamos también convergir y seguir compartiendo esos saberes científicos, esos saberes específicos que el buen ve en la carrera y el ámbito de las relaciones internacionales. Continuando con la propuesta que hemos planteado desde el inicio de estas cátedras, ¿verdad?, sobre el rol que ha permeado a las relaciones internacionales, digámoslo así, en un contexto atípico como lo es el actual contexto de pandemia, seguimos abordando estas temáticas políticas, económicas, jurídicas, sociales, tanto de Nicaragua como de Centroamérica y del resto del mundo, dándole, digamos, esa especial atención al concepto y a la visión integracionista regional en el marco de la promoción, ¿no?, del sistema de la integración centroamericana. Diríamos que como un tema clave en las relaciones entre los países de la región, además también de adentrarnos y comprender sobre la contemporaneidad en lo que sería la gestión de las políticas públicas efectivas, acorde al momento en el cual, a pesar de estas grandes dificultades que como países y como región estamos enfrentando, es pues, no sé, diríamos que en este contexto donde debería primar, ¿no?, en ese acercamiento hacia los temas de relevancia, que en el ámbito de políticas públicas a nivel regional muchas veces se convierte casi que en un tema desconocido, ¿no? Y es entonces cuando aquí adquiere un carácter significativo el que nos adentremos en estos temas para comprender lo que se está haciendo a través tanto de las organizaciones, así también como a través de los gobiernos, ¿verdad?, para con los países, en el sentido de trabajar unidos, y unidos hoy más que nunca, buscando soluciones óptimas y apremiantes, ¿verdad? Y recalco ese concepto de apremiante, porque en definitiva el tiempo no se detiene, lo hemos dicho, las sociedades, los gobiernos no pueden tampoco detenerse en esa búsqueda de soluciones para afrontar con optimismo y con muchísima esperanza, ¿verdad?, estos momentos de crisis. Diría yo que pues me complace muchísimo esta tarde poderles presentar al licenciado Fernando Colocho, quien nos estará compartiendo desde la hermana República de El Salvador, sede de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, todo ese conocimiento y esa experiencia, ¿no?, en materia de gestión de políticas públicas, obviamente desde una perspectiva institucional, ¿verdad? Agradecer por igual la presencia en esta sala virtual de nuestros siempre apreciadísimos estudiantes, y no solo a los de nuestra facultad, sino también otros estudiantes de otras unidades académicas de nuestra casa de estudios que se integran, y en especial y muy complacido también de mi parte, por igual, de que en esta ocasión se unen a este encuentro estudiantes invitados de otras universidades hermanas acá en Nicaragua, así también como el claustro docente de la facultad y de la institución en general. Como les mencionaba anteriormente, pues la universidad se complace muchísimo en esta ocasión, ¿verdad?, de contar con la presencia de nuestro invitado especial, el licenciado Fernando Colocho, quien es coordinador de análisis estratégico de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Él es responsable de la gestión del conocimiento, la investigación y las alianzas académicas con universidades y centros de pensamiento de los países miembros del Sistema de la Integración. Actualmente, maestrante en Integración Centroamericana y Desarrollo, miembro de la Red de Expertos en Integración Regional Centroamericana y además becario del Programa de Movilidad Académica Regional del Sistema de la Integración Centroamericana. Conforme al tema general de las cátedras, ¿verdad?, que hemos nosotros venido desarrollando sobre el lema de la gobernanza, las políticas públicas y aquellos desafíos globales y locales en tiempos de pandemia, esta tarde el licenciado Colocho
nos va a compartir la ponencia titulada Retos de la Integración Centroamericana de cara a la recuperación post-pandemia. Pues por tanto, creo yo que sin más preámbulo vamos a concederle el espacio al licenciado Colocho para que nos comparta su magistral ponencia. Quiero hacer mención antes de todo que al finalizar la presentación, ¿verdad?, podemos interactuar con el ponente en ese acostumbrado espacio, ¿verdad?, tipo conversatorio para aportes, comentarios, preguntas, respuestas, entre todos los que estamos asistiendo hoy al evento. Así que de mi parte, cordialmente bienvenidos a participar del espacio. Y por favor, sin más preámbulo, quiero cederle la palabra al ponente para que nos comparta su presentación. Así que, licenciado, adelante, el espacio es suyo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación al profesor Mario y al profesor Jonathan Ordóñez para compartir en este espacio con ustedes. La verdad que para mí es un gusto completamente dar a conocer mucho del trabajo que desde el sistema de la integración centroamericana se ha realizado en el contexto tan complejo que todos hemos podido atestiguar en el marco de la pandemia del COVID-19. Procedo a compartirles de manera muy rápida mi pantalla y mi presentación. ¿Me confirman si la pueden visualizar? La vemos bien. Excelente. El título de la ponencia básicamente es ¿cuáles son los retos que tiene el proceso de integración centroamericana de cara a la recuperación post-pandemia? Y es que, como les decía, nosotros hemos podido atestiguar un hecho insólito que probablemente ni en 100 ni en 200 años es comparable en la historia, y es interesante analizarlo desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista de cómo esto afecta la dinámica del multilateralismo que ya estaba en cuestionamiento previo a la pandemia, cómo esto ha venido a impactar la dinámica de las instituciones internacionales y particularmente la acción de los modelos de integración, que en este caso que nos atañe el modelo centroamericano. Sé que puedo hablar tranquilamente porque este es un espacio 100% académico, así que puedo hacer afirmaciones 100% académicas, no tan institucionales, pero sí considero importante que analicemos esto porque la pandemia en sí representó no solo algo que superó por completo la capacidad de respuesta de los estados, y cuanto más superó la capacidad de las organizaciones internacionales para poder responder. Tomemos desde la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, y por tanto la excepción no lo iba a ser el sistema de la integración centroamericana. Así que antes de entrar, quizás un poco de contexto del proceso de integración. Como ustedes saben, el proceso de integración bajo el esquema actual, que nosotros lo conocemos como el Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, tiene un punto de partida desde la década de los 90, pero antes existía un periodo previo del proceso que viene y que es importante entenderlo en su punto histórico. ¿En qué momento de la historia es que nace el multilateralismo y a qué factores se debe que se origine tanto estos esquemas de diálogo y de interacción internacional en un marco de gobernanza global, y cómo surgen también los procesos de integración regional? Si ubicamos en un punto en la historia, necesariamente tendríamos que hablar del periodo post-guerras mundiales, donde se da el nacimiento de muchas de las organizaciones que nosotros conocemos, desde la misma Organización de las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas con sus diferentes agencias. Se da el nacimiento de la Unión Europea, en aquel momento la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Nace en el ámbito hemisférico latinoamericano la Organización de Estados Americanos, más o menos entre la década de los 45 al 55. Y en Centroamérica, que nosotros sabemos que tenemos una historia en común, al menos 5 de los países que pertenecen al sistema, se venían dando y se venían desarrollando muchos intentos de integración desde la misma independencia de España hasta la década de los 50. Sin embargo, el primer intento institucional de establecer un modelo de integración político, ya no militar, ya no
bajo un esquema unionista, sino bajo un esquema de integración como tal, se da hasta la década de los 50 con la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. Durante el periodo previo al esquema actual del SICA, se da la ODECA desde la década de los 50 hasta los años 90. En ese contexto, el impacto que tuvo el proceso de integración para los niveles de desarrollo de las economías centroamericanas fue sumamente sustancial gracias al modelo del mercado común centroamericano que se estableció en los años 60 con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Entonces, los estados que pertenecen a este proceso de integración en ningún momento, a mi parecer, han cuestionado la pertinencia y digamos, los beneficios y los rendimientos que tiene establecer un proceso de integración regional. Los beneficios y los impactos que tiene tanto en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito del diálogo y la interacción regional son sumamente palpables desde el inicio. Lo que sí hemos podido experimentar es pequeños auges y pequeños declives en la dinámica de la agenda regional del proceso de integración. Hay momentos en los cuales el consenso político es sumamente fuerte y el proceso de integración tiene un avance sumamente notorio, y hay momentos en los cuales se identifica que el proceso necesita un reimpulso, un nuevo aire de definir agendas y estrategias en común. Por ejemplo, uno de los puntos más álgidos y más altos que podemos hablar de este consenso político a nivel regional fue un evento que estamos conmemorando justamente en estos días, los 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas. Y es que en el contexto de la década de los 70s y los 80s, cuando en la región estaban ocurriendo una serie de conflictos civiles y militares que estaban afectando a prácticamente todos los países de la región, se da este encuentro en la ciudad de Esquipulas, donde los presidentes centroamericanos se reúnen para poder dialogar y encontrar alguna solución a los conflictos que se estaban desarrollando. Es importante hablar de Esquipulas cuando estamos hablando del proceso de integración, porque fue el reimpulso que tuvo para poder reactivarse bajo su modelo actual en el SICA. Las reuniones de Esquipulas, que fueron justamente el día de ayer, hace 35 años, el 25 de mayo del 86, se constituyó en la primera reunión de presidentes centroamericanos que logró reactivar este proceso de integración que venía desarrollándose económicamente, políticamente, pero que durante los conflictos experimentó naturalmente dificultades para poder avanzar. Entonces, producto de este reimpulso que se da con los acuerdos de paz de Esquipulas y ante la necesidad de poder adaptar el esquema institucional del proceso de integración, en el año 1991 se suscribe el Protocolo de Tegucigalpa. El Protocolo de Tegucigalpa básicamente es una reforma a la Carta de San Salvador, originalmente suscrita en el 51, como yo les comentaba, que viene a transformar la antigua Organización de Estados Centroamericanos y la convierte ahora en un sistema de la integración centroamericana. Es decir, desde el momento del nacimiento institucional de la integración centroamericana, ha sido percibido bajo un esquema sistémico entre diferentes sectores y entre diferentes dimensiones de desarrollo. El SICA tiene básicamente un propósito, que es establecer Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Sobre esto muchas veces hay mucha confusión, porque se percibe que el SICA es una institución en sí misma, es decir, es una organización llamada SICA. Más bien, lo correcto sería afirmar que el SICA es un conjunto de instituciones, al igual que son el sistema de las Naciones Unidas, es un conjunto de muchas instituciones, cada una en sectores específicos,
en el sector económico, en el sector social, en el sector ambiental, de seguridad, etcétera, que en conjunto conforman lo que nosotros conocemos como SICA. Y dentro de todo este andamiaje institucional, que ya lo vamos a ver muy brevemente, la Secretaría General es el órgano del sistema que se encarga de coordinar la acción de la institucionalidad del SICA, es decir, darle seguimiento a las reuniones de los principales órganos del sistema. El sistema de la integración centroamericana, bajo este modelo que yo les comento, contemporáneo y actual, a partir de la década de los 90, establece la prioridad de la agenda regional en torno a 5 pilares prioritarios a partir del año 2010. Los 5 pilares son la seguridad democrática, que de hecho una herencia de los esfuerzos de paz que se dieron en la década de los 80 con el grupo de Contadora, el grupo de apoyo a Contadora y finalmente los acuerdos de paz de Esquipulas. Ahí nació la importancia de poder a nivel regional tratar los temas de seguridad y poder establecer un modelo propio de seguridad democrática en Centroamérica. Dicho sea de paso, es un concepto, digamos, un concepto pionero en el mundo que Centroamérica acuñó bajo un modelo propio. Es decir, una visión de seguridad ya no entendida como conflictos limítrofes entre estados o la defensa de la soberanía nacional de los estados, sino cómo la seguridad atañe a las personas y sus bienes en un contexto de Estado de Derecho, de equilibrio de poderes y de democracia. Luego, naturalmente, una de las grandes prioridades de la región, y no es por demás, es el cambio climático y la gestión integral del riesgo, porque Centroamérica solamente detrás de Oceanía, de los países de Oceanía, es una de las regiones más afectadas a nivel global por los efectos del cambio climático. Nosotros hemos podido atestiguar eso, no solo por el efecto de las sequías, de huracanes, de tormentas, etcétera, que azotan a la región y que por tanto representan un reto importante para la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros países. Eh, Centroamérica realmente emite menos del 0.5% de las emisiones globales de dióxido de carbono que generan gases de efecto invernadero y, como les digo, es la segunda región en el mundo, muchas veces algunos podrían decir que la primera, en pagar los costos globales del cambio climático. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que los estados tienen que necesariamente redireccionar fondos para la atención y enfrentar las emergencias cuando sabemos que nuestros estados son países que tienen problemas fiscales, tienen baja recaudación, tienen diferentes problemas y no se cuenta definitivamente con los recursos como para poder enfrentar dinámicas de este tipo. Por eso es una prioridad a nivel regional en el marco del proceso de integración y muy seguramente es una de las prioridades de los gobiernos de manera individual. La integración social, desde luego, es otra de las grandes prioridades. La región es sumamente diversa en cuanto a su diversidad étnica. Tenemos importante porcentaje de población indígena en los países miembros del SICA. Tenemos importante población, importante proporción de población afrodescendiente. Entonces, abrir espacios para estas personas, para las personas en capacidades, en condición de discapacidad, para los jóvenes, para las mujeres, para las personas de la diversidad sexual, son prioridades a nivel regional para poder establecer modelos de desarrollo más inclusivos. La integración económica, que como yo muy brevemente les mencionaba, es una de las herencias que la integración había tenido desde la década de los 60 con los esfuerzos en el marco del mercado común y que ahora se han profundizado luego de la suscripción del Protocolo de Guatemala, que era una reforma al Tratado de Integración Económica de los 60 y que en la actualidad ha derivado en la constitución de la primera unión aduanera de nuestros países centroamericanos. La unión aduanera está en un estadio sumamente avanzado entre Guatemala y Honduras
y recientemente, en el año 2018, El Salvador se adhirió a los instrumentos para incorporarse a la Unión Aduanera y se espera que próximamente el resto de países de Centroamérica puedan incorporarse por completo. En estos momentos, Nicaragua está en calidad de observador de este proceso de unión aduanera, así que las ventajas logísticas que puede conllevar integrarse de lleno a este proceso serían simplemente impactantes. Y finalmente, el fortalecimiento institucional es otra de las grandes prioridades de la integración. No solo el fortalecimiento institucional de las instituciones públicas nacionales de los países, sino también el fortalecimiento de las instituciones de integración. Es sumamente complejo establecer y operar instituciones regionales cuando los mismos estados tienen una serie de falencias institucionales que es necesario atender. Entonces, el tema de fortalecer financieramente, técnicamente, las instituciones para tener un mejor trabajo mucho más efectivo es otra de las grandes prioridades regionales del SICA. De manera muy breve, porque esto daría para otra conferencia completa, el esquema de gobernanza del sistema está más o menos distribuido de esta manera. Si ustedes lo notan, en el centro, en la parte de arriba, está cuáles son los órganos principales o los órganos centrales del sistema de la integración centroamericana. El máximo órgano es la reunión de presidentes, que naturalmente es la reunión de los 7 presidentes de la región y del primer ministro de Belice. Luego, los consejos de ministros, coordinado por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, y luego se da una serie de consejos de ministros sectoriales, es decir, un consejo de ministros de salud, un consejo de ministros de educación, de cultura, de energía, etcétera, etcétera. El comité ejecutivo del SICA, que también trabaja por la seguridad jurídica y la legalidad del sistema. La Secretaría General, que como yo les comentaba, es el órgano del sistema que se encarga no solo de darle seguimiento a las decisiones de la reunión de presidentes y del Consejo de Ministros, sino que también coordina a toda la institucionalidad regional, es decir, las secretarías e instancias especializadas del sistema. Y luego, debajo de este esquema se da la institucionalidad agrupada según los pilares que yo ya les había comentado o los subsistemas que han sido creados en el marco del SICA. Recientemente, ustedes comprenderán, el sistema tiene una cantidad de instituciones. El último esfuerzo que se ha hecho por contabilizar cuántas instituciones pertenecen al SICA en sus diferentes temas, entre consejos de ministros y secretarías rozaba cerca de las 70 instituciones que pertenecen al SICA. De esas 70 instituciones, lo que se ha propuesto en el marco de la actual conducción en la Secretaría General del SICA es poder dialogar por pilares de integración mediante una secretaría que asume la coordinación de todo ese pilar. Por ejemplo, en integración económica, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, que está ubicada en Guatemala, ejerce la coordinación de todo el subsistema económico. Y dentro del subsistema económico hay una serie de instituciones que están agrupadas dentro. MIPYME, pesca, energía, etcétera, etcétera. La misma dinámica se sigue en el pilar de integración social. La Secretaría de Integración Social Centroamericana, que tiene sede en Panamá, agrupa a todas las instituciones que trabajan en el ámbito social del sistema. De la misma manera, en el pilar de cambio climático, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo agrupa a las instituciones ambientales y la Secretaría General del SICA ejerce el secretariado de 2 de los pilares, seguridad democrática y fortalecimiento institucional. Además, dentro del esquema del SICA también forman parte el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y el Comité Consultivo del SICA. Ahora sí, si hablamos de cuál es el trabajo
que en el esquema regional se ha hecho en el marco de la pandemia, podemos decir que es, es importante destacar que los países centroamericanos fueron de las primeras regiones en poder reaccionar de manera conjunta ante la inminente llegada de la pandemia del COVID-19. Si ustedes notan, bajo la presidencia pro tempore de Honduras, se convocó a una reunión extraordinaria de presidentes que se llevó a cabo el 12 de marzo del 2020. Si notan la fecha, el 12 de marzo es un día importante porque es solamente un día después que la Organización Mundial de la Salud catalogó al COVID-19 como pandemia. Entonces, la reacción que los estados tuvieron ante la llegada del virus a la región fue, podemos decir que fue efectiva y fue oportuna para poder tomar acciones para prevenir un mayor impacto. Para esa fecha incluso el virus no había llegado a la totalidad de los países miembros del SICA. Me parece que solamente Costa Rica, República Dominicana, eh, tenían casos confirmados para esa fecha. No sé si se me escapa otro país más, pero habían varios de los países de la región que aún no habían registrado oficialmente los primeros contagios. En esta reunión presidencial del 12 de marzo se adopta una declaración llamada Centroamérica Unida contra el Coronavirus, donde los presidentes mandatan la elaboración de un plan de contingencia regional. Este plan de contingencia se trabajó de manera urgente entre los equipos del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, la Secretaría de Integración Económica, etcétera. El conjunto de instituciones del sistema comenzó a trabajar en la formulación de este plan y se presentó el 26 de marzo del 2020, es decir, una semana y media o un par de semanas después, ante los ministros de Relaciones Exteriores de los países que habían atendido la reunión y se aprobó en esta reunión el plan de contingencia. Este plan se agrupa en torno a tres ejes centrales, que dicho sea de paso, el plan sigue en operación, sigue vigente, porque tal como su nombre lo dice, el objetivo es contener el avance de la pandemia. Y aunque actualmente se habla mucho de, incluso el título de la ponencia así lo sugiere, de cuál es la perspectiva que tiene la integración en el proceso de recuperación, lo cierto es que aún los países estamos en medio de la pandemia, están tomando medidas hasta el momento en el marco de la pandemia y por tanto las acciones regionales y nacionales para contener el virus tienen completa vigencia hasta este momento. El plan establecía los tres ejes que yo les comento. En primer lugar, salud y gestión del riesgo, como es natural, uno de los primeros elementos que tenía que contener este plan de contingencia eran las acciones en tema de salud. La coordinación a nivel regional puede, en cuanto a, luego vamos a ver los detalles, pero en cuanto a poder acceder de manera más efectiva a insumos médicos como trajes de protección, pruebas de COVID-19, insumos de laboratorio, etcétera, que definitivamente es más provechoso negociar compras en una dimensión regional que negociar compras de manera individual en un contexto de crisis. El eje 2, comercio y finanzas, y este es uno de los elementos interesantes de este plan de contingencia, que no es un plan unidimensional, es decir, el plan no se enfocó en el tema de salud necesariamente, sino que incorporó otras dimensiones de desarrollo que estaban viéndose afectadas con el impacto del virus, y uno necesariamente era el impacto económico. Nosotros fuimos testigos como en muchos de los países de la región, cada país, acorde a las directrices de sus respectivos gobiernos, tomaron las decisiones en su momento, pero pudimos experimentar muchos confinamientos que tuvieron un impacto serio en la dinámica comercial que venían alcanzando los países. Entonces, un plan de respuesta regional necesariamente tenía que contener un aspecto económico de fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, de proveer de recursos a los estados para poder responder, entre otros elementos que ya vamos a ver a detalle.
El tercer eje, seguridad, justicia e inmigración, también proponía acciones porque, como ustedes saben, muchos de las instituciones que participaron en la primera respuesta ante la pandemia, además del personal de salud, era el personal de seguridad de los países centroamericanos, es decir, las policías, las Fuerzas Armadas, etcétera. A todos ellos se les encomendaron tareas tanto de logística o de resguardo de fronteras, de aduanas, del territorio nacional, etcétera. Entonces, el plan tenía necesariamente que proponer acciones en ese sentido. Además, estaba un tema digamos, en medio de la situación, que era cuál era la situación de los migrantes en los países centroamericanos. Es decir, yo soy un salvadoreño que por A o B razón tuve que desarrollar mi confinamiento en Costa Rica, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento que tengo yo? En mi estatus migratorio, mi acceso a mis servicios de salud, etcétera. El plan estableció también dos ejes transversales. Por una parte, la comunicación estratégica, porque lo primero que la población necesitaba saber en el contexto de la pandemia era estar informados del avance, es decir, si se habían detectado casos, cuántas pruebas, en qué lugares se podían realizar las pruebas, etcétera. ¿Qué decían las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la OPS? O los CDC, cuáles eran sus recomendaciones en torno a la pandemia. Entonces, la comunicación era sumamente importante en el contexto actual de la pandemia. Y por otra parte, la gestión de la cooperación, es decir, captar recursos, hacer gestiones con socios para el desarrollo para no solo en términos financieros poder atraer mayores recursos para fortalecer la respuesta a la pandemia, sino también la cooperación técnica, es decir, reunirnos con los países que fueron líderes a nivel global en la respuesta al virus y poder compartir experiencias. Lo hicimos con Japón, compartimos experiencias técnicas de desarrollo de respiradores artificiales con España, etcétera. Ya lo vamos a ver a detalle. Pero era importante poder fortalecer la cooperación no solo en términos financieros y de recursos, sino también en cooperación técnica. ¿Cuáles fueron los resultados o qué acciones está teniendo este plan de contingencia? Bueno, el principal es que con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica se logró financiar el plan hasta por un monto de 2.685 millones de dólares que se redireccionaron en una serie de fondos, que ya los vamos a ver, para apoyar a los estados en su respuesta a la pandemia. Existió una mayor coordinación interinstitucional, no solo entre las instituciones de los estados, sino también con las organizaciones de integración que integran el sistema de integración centroamericana. Uno de los temas era no ralentizar el comercio interregional. Ustedes saben que era necesario establecer controles adicionales en los puntos de aduana por el tema sanitario del virus, pero esos controles no tenían que volver, digamos, más complejo el intercambio comercial entre los países, que de por sí es sumamente dinámico, representa la tercera parte, es decir, el 33% de las exportaciones totales de los países del SICA. Es decir, la tercera parte de las exportaciones de nuestros países se destina a los mercados de los propios países centroamericanos. Hay una fuerte interdependencia económica entre nuestros estados. Además, propuso más de 123 medidas en salud que fueron implementadas por los países miembros del SICA. Alcanzó un 85% de cumplimiento, el cual se sigue actualizando. Hay medidas que son de mediano y de largo plazo. Y el 99% de las acciones están actualmente en marcha. Ese es un porcentaje de avance de los diferentes ejes del plan de contingencia regional. En salud y gestión del riesgo tenemos un 85% de avance, en comercio y finanzas un 83%, en seguridad, justicia y migración un 83%,
en comunicación estratégica un 100% de avance y en gestión de la cooperación un 88%. Como les digo, el plan se continúa ejecutando, por lo cual esperamos que esos porcentajes de avance alcancen la completitud pronto. Podemos hablar un poco acerca de las acciones concretas que se fueron desarrollando en cada eje para que veamos un poco cómo se concretó esto que en principio parece bastante abstracto, bastante etéreo, cómo eso se traduce en beneficios y acciones concretas para la población centroamericana y qué cambios o qué valor agregado aportó la integración regional a la respuesta a la pandemia. Pues bueno, en materia de salud y gestión del riesgo, la principal acción es que ya se venía desarrollando desde hace muchos años el modelo de negociación conjunta del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica en el marco del SICA. La negociación conjunta nació como un esquema para negociar y comprar a nivel regional medicamentos e insumos médicos para los países centroamericanos. Básicamente, la lógica de la negociación conjunta es establecer un sistema de subasta inversa para que las farmacéuticas oferten y la que vaya obteniendo un menor coste para los países centroamericanos es con la que finalmente se negocia. Y eso, hasta la fecha, desde que comenzó su implementación, a principios del año 2010 hasta la fecha, ha generado en acumulado un 95 millones de dólares en ahorro acumulado para los países miembros del SICA. Es decir, dinero que hubiese sido invertido en un mayor costo de adquisición de medicamentos e insumos médicos. Estos fondos sirven, es decir, no son fondos desembolsados, son fondos que las instituciones nacionales de salud perciben como ahorro para poder dirigirlos a otras acciones, fortalecimiento de infraestructura sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos la relación, para que ustedes tengan una idea, por cada dólar que los países miembros invierten en la negociación conjunta, el retorno que tiene esa inversión es de $229.60. Es decir, para los países es sumamente beneficioso negociar regionalmente medicamentos, insumos médicos, y ha sido una experiencia exitosa que incluso otros organismos de integración se han acercado al SICA para conversar acerca de este modelo de negociación conjunta y poder implementarlo en sus propios países. En el marco de la pandemia tenía necesariamente que ser uno de los principales puntos que se iban a desarrollar, y eso permitió la adquisición de cerca de 22.436 trajes de protección personal, los trajes que utilizaba el personal de primera línea de contacto con pacientes con COVID. Y esto generó una reducción del 61.4% en el precio de adjudicación para la adquisición de estos insumos. Además, así como los trajes de protección, que son en este caso un ejemplo, se hizo la compra, como les decía, de muchos otros insumos médicos y material de laboratorio para el tratamiento de las pruebas del COVID-19. El monto de la compra fue de $482,000 aproximadamente. Al terminar la presentación, yo les voy a compartir un documento que resume todas estas acciones. Hay un informe de los 9 meses de implementación del plan de contingencia regional que está en el portal web del SICA. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en el portal web del SICA. Hemos creado una sección llamada Centroamérica Unida contra el Coronavirus, y ahí van a encontrar absolutamente todo. Además, en materia de salud se fomentaron intercambios y experiencias de buenas prácticas, como yo les comentaba, con países que habían tenido excelentes resultados en la atención a la pandemia. Podemos hablar de Japón, el caso de los más destacados, con Italia, con España y con otros países, donde el intercambio era básicamente cuáles eran las estrategias que estos países habían implementado en la respuesta nacional de la pandemia. Se capacitó también a profesionales de la salud mental que trabajaban directamente con pacientes con COVID, y se desarrollaron más de 56 telementorías ECO.
con la participación de 7.800 personas, no solo en Centroamérica, sino también fuera de Centroamérica. Aquí hay otros datos del cual me permito rescatar un par. Primero, dentro de los fondos que yo les mencionaba del plan de contingencia, 400 millones de dólares se destinaron específicamente por parte del BCIE para que los países pudiesen gestionar adquisición de la dosis de vacuna que en ese momento probablemente no estaban disponibles, pero que estaba previsto que al estar lista los estados pudiesen solicitar sus compras de manera expedita. Y además, el BCIE donó 182,000 pruebas de COVID que se repartieron entre todos los países centroamericanos. Exactamente no sé cuánto fue el dato a nivel nacional, pero se repartieron los 182,000 entre los 8 países miembros. Este es un proyecto al que yo le tengo bastante cariño porque es personalmente, yo lo coordino con mi equipo, es que la Secretaría General del SICA puso a disposición un observatorio regional, SICA COVID-19. El observatorio regional nació como un esfuerzo que desde el día 1, cuando lo que les comentaba, luego de la reunión de presidentes del 12 de marzo, desde el día 1 comenzamos a monitorear el avance de la pandemia, es decir, cuántos casos iba reportando cada país, las medidas que los países comenzaban a implementar, qué países cerraban aeropuertos, qué países cerraban frontera, qué países cerraban restaurantes, escuelas, universidades, etcétera. Entonces íbamos sistematizando estas acciones. En Guatemala ya se estableció, no lo sé, un estado de calamidad, en El Salvador ya se decretó estado de excepción, en Costa Rica, etcétera, en Nicaragua, etcétera, y así sucesivamente por todos los países del SICA. Ese esfuerzo de sistematizar las acciones que los países iban teniendo creció hasta consolidarse en un observatorio que ya no solo tiene las acciones desde el día 1, desde el 1 de marzo quizá, que se detectó el primer caso de COVID en Costa Rica, hasta hoy. El observatorio está completamente actualizado hasta el día de hoy. Y tiene 4 secciones. La primera es el registro del caso cero, que es un punto importante de comprender en términos de vectores de epidemiología, conocer cómo fueron las características del caso cero de una epidemia o de una pandemia. En este caso, que es la imagen que ustedes pueden ver, nosotros tenemos registrado el primer caso oficial que cada estado fue informando. Aquí pueden ver bueno, creo que se me fue ese dato. El primer país que lo reportó fue República Dominicana. El primer caso fue en República Dominicana. Luego fue Costa Rica, Panamá, Honduras, y ahí está el orden, ustedes lo pueden ver. Y aparte está la caracterización de la persona, grupo etario, procedencia, etcétera, etcétera. Además, la segunda sección, que es de las más visitadas a nivel regional, es la cronología de los decretos y medidas de los países, que era lo que yo les comentaba. Podemos ver por país qué medida fue tomando cada uno de respuesta a la pandemia desde marzo, abril, mayo del año pasado hasta la fecha. Y es interesante verlo porque nosotros lo relacionamos con la cantidad de casos acumulados que se iban dando o de la cantidad de casos diarios que se iban dando en los países. Entonces notamos que cuando hay un pico de casos detectados en el país, hay una respuesta de los estados. Se decretaban toques de queda, se decretaban confinamientos más estrictos, etcétera, etcétera. Y cuando la cantidad, la incidencia de casos diarios iba disminuyendo, las acciones se fueron flexibilizando. Luego tenemos las estadísticas acumuladas de COVID a nivel nacional y regional, es decir, ustedes pueden ver actualmente cuántos casos hay a nivel nacional y a nivel regional. En algunas partes pueden ver la concentración de casos que hay dentro de los países, es decir, en qué departamentos, en qué provincias, en qué zonas hay un mayor foco de infección de COVID en comparación al resto del territorio. Y las fases de transmisión del COVID en los países miembros. La OMS hizo una categorización de 4 fases.
digamos, los casos que eran sumamente aislados hasta la fase 4, que era la transmisión comunitaria. En la actualidad, los países siguen en fase de transmisión comunitaria. Ninguno de los países ha abandonado esa categoría de la OMS. Y próximamente vamos a habilitar la quinta sección, que es la vacuna. El acceso que los países están teniendo a la vacuna, es decir, en orden cronológico, al igual que el caso cero, qué países fueron los primeros en recibir su dosis de vacuna, de qué farmacéutica, qué cantidad, etcétera. Y esperamos sistematizar la cantidad de personas vacunadas por país. Ustedes se imaginarán lo complejo que es con los sistemas de estadística de nuestros países, pero estamos haciendo un importante esfuerzo. Así que les invito desde luego a que visiten el observatorio. Ahí está el enlace, yo se los dejo por acá. Observatorio Zika COVID-19. Además, CEPREDENAC, que es la institución del sistema encargada de la gestión integral del riesgo, también habilitó una plataforma de información y coordinación de la emergencia llamada Zika COVID-19. Esta plataforma se asemeja mucho al esquema que desarrolla la Universidad Johns Hopkins, que ustedes seguramente han podido consultar, que tiene los datos a nivel global. La plataforma de CEPREDENAC tiene los datos a nivel regional, los 8 países del Zika, totalidad de casos confirmados, totalidad de casos activos, casos recuperados y casos fallecidos. Y la sistematización, al igual que nosotros en la Secretaría General lo estábamos haciendo en el observatorio, CEPREDENAC publicaba y publica hasta la fecha frecuentemente digamos, esta pequeña infografía que permite ver en perspectiva los casos a nivel regional, que era un dato que no tienen los estados. Los estados únicamente contabilizan dato nacional, pero acá podíamos ver la cantidad de datos regionales, es decir, los 8 países, cuántos casos confirmados tenían. Si ustedes notan, al 20 de marzo ya teníamos 360 casos confirmados en Centroamérica y ahí pueden ver qué países eran los más afectados, que definitivamente Panamá y República Dominicana fueron los que recibieron un impacto más fuerte al inicio de la pandemia. En materia de comercio y finanzas también se desarrollaron muchas acciones que quizás por cuestión de tiempo voy a ir avanzando más rápidamente, pero la más importante fue que en el marco de las acciones sanitarias que yo ya les había comentado que se estaban estableciendo en las aduanas, era necesario establecer una serie de lineamientos que permitieran que el transporte terrestre de carga, que permite el abastecimiento no solo de productos de primera necesidad, sino también de otros productos que circulan normalmente en la región, era necesario establecer unos lineamientos regionales que describieran cuáles son las medidas que se deben de tomar para, primero, resguardar la salud del personal logístico de la región y segundo, cómo esto no puede, digamos, no afecte en los tiempos de cruce de frontera y también en la elevación de los costes de distribución regional. Así que en un esfuerzo intersectorial, que es una de los grandes aportes y las ventajas que tiene el SICA en comparación a otros esquemas latinoamericanos de integración, como el CARICOM, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, etcétera, etcétera. Uno de los aportes que el SICA tiene es que muchas de sus acciones son de naturaleza multidimensional e intersectorial. En este caso, se reunieron el Consejo de Ministros de Integración Económica, el COMIECO, y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, es decir, hubo reuniones intersectoriales de los dos consejos para formular estos lineamientos y que primero las fronteras y las aduanas no se cerraran, es decir, no se impidiera el tránsito de transportistas de otro de los países a la hora de ingresar al territorio. Y segundo, que se establecieran las medidas específicas para salvaguardar la vida de los transportistas, pero también la salud del material que transportaban, de los productos y las mercancías.
Además, se desarrollaron sendas investigaciones por parte de la Secretaría de Integración Económica, SIECA, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que miden el impacto económico que tuvo el COVID en los países de Centroamérica y República Dominicana. Estas publicaciones, acá les dejo yo los enlaces donde las pueden consultar. Recientemente, SIECA lanzó un nuevo estudio de impacto económico de la región por el COVID. Ese fue, si no me equivoco, abril 2021. Así que esta información es sumamente importante, no solo porque, a diferencia de otros estudios o análisis que se pueden encontrar, por ejemplo, en la CEPAL o en el Banco Mundial, etcétera, estos estudios son exactamente de los países miembros del SICA, es decir, la experiencia económica que tienen los estados centroamericanos. Por acá algunas de otras de las acciones que se desarrollaron en materia de comercio y finanzas. Dentro de los fondos que se aprobaron para financiar el plan de contingencia, necesariamente una buena parte tenía que venir en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ustedes son conscientes del gran impacto que tuvo la pandemia para las MIPIMES. Y contrario a lo que nosotros podamos pensar, la MIPYME constituye más del 90% de la estructura empresarial de nuestros países. Muchas veces uno pensaría que es un porcentaje exagerado, alto, etcétera, pero lo cierto es que la gran parte de estructura económica de nuestros países son precisamente micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el confinamiento, el impacto a la dinámica económica, la baja en el consumo, etcétera, afectó y muchas veces quebró muchas MIPYME. Entonces, 350 millones de los que el BCIE puso a disposición de financiamiento se dirigieron para programas de estímulo a la MIPYME y de reactivación económica. Esto se hizo en conjunto con la institución del SICA, que trabaja con el tema de MIPYMES en PROMIPE, para poder desarrollar estos grants para las MIPYME. Acá tenemos un ejemplo de eso. $100,000 se destinaron para fondos de empresarialidad femenina para apoyar a MIPYMES lideradas por mujeres. Ahí hay un importante tema también de cómo la seguridad económica de las mujeres se vio afectada por la cantidad de MIPYMES que son lideradas por mujeres y constituyen muchas veces una economía de subsistencia para estas personas. Otra de las acciones destacadas es que continuó el funcionamiento de las plataformas informáticas a nivel regional, es decir, el tratamiento de la Declaración Única Centroamericana, que básicamente es el instrumento de registro para el intercambio de mercancías en la región, la DUCA-F y la DUCA-T, así como el formulario y la Declaración Única Centroamericana. SIECA continuó con todos sus sistemas procesando las solicitudes de la DUCA y esto permitió agilizar la dinámica del intercambio comercial y que no se ralentizara en tiempo de pandemia. Respecto al eje de seguridad, justicia e inmigración, tenemos dos de las principales acciones, hay muchas más. Lo que yo les comentaba es que los cuerpos de seguridad ejercieron una importante labor en la respuesta de los países a la pandemia, no solo por resguardar aduanas, fronteras, el territorio nacional, hospitales, etcétera. En algunos países, como es el caso de El Salvador, se desarrollaron programas de apoyo social, es decir, canastas con productos alimenticios para familias de escasos recursos y lo demás. Entonces, se utilizó la logística de estos cuerpos de seguridad para poder llevar a cabo estos programas sociales y por tanto era necesario establecer lineamientos de bioseguridad que resguardaran el trabajo del personal policial, del personal de migración, de las policías de frontera, de las Fuerzas Armadas e incluso dentro de los centros de privación de libertad. Ustedes conocen seguramente la situación de hacinamiento que se da en los centros de privación de libertad en la región. Entonces, una pandemia que se transmite básicamente por contacto entre personas,
podía ser un importante foco de infección. Entonces, era necesario poder actuar oportuna y efectivamente en este ámbito. Se formularon estos lineamientos. La lógica de todas estas iniciativas es que se formulan en el ámbito regional y su implementación se lleva a cabo por las instituciones nacionales de los países, los ministerios de seguridad, justicia, las policías, etcétera, etcétera. En materia de gestión de la cooperación, acá ustedes pueden ver de la totalidad de 2.360 millones que se puso a disposición de los países en el marco del programa de emergencia de apoyo y preparación del COVID que el BCI puso a disposición. Básicamente esta fue la distribución que se hizo, llamémosle así. 8 millones fue cooperación financiera no reembolsable, 1 millón por país, la cual se puso a disposición de manera inmediata, que fue uno de los puntos que se abordó en la reunión de presidentes del 12 de marzo. Estaba ahí el presidente del Banco Centroamericano, Dante Mossi, y los presidentes solicitaron al BCIE que el fondo de contingencia que los países disponen, que existe ya, se ampliara a 1 millón. Antes no era 1 millón, era una cifra menor, pero este fue uno de los resultados de esa reunión. 1 millón fue puesto a disposición de manera inmediata. Y luego ustedes pueden ver acá la distribución. Va desde apoyo a la MIPYME, apoyo a la liquidez de los bancos centrales, apoyo a la banca comercial, crédito para la adquisición de vacunas, para la adquisición de pruebas de COVID, etcétera, etcétera. Acá pueden ver algunas acciones. Se desarrollaron mesas especializadas de cooperación con socios para el desarrollo. Se gestionó apoyo económico con socios como Turquía, el Gran Ducado de Luxemburgo, además del intercambio técnico que yo les había comentado con otros de los países. Destaco uno de los casos que quedaba en el eje de salud, que con la Junta de Andalucía se llevó a cabo una reunión para que ellos compartieran la experiencia que tenían desarrollando respiradores artificiales. Es un programa que en Andalucía se está desarrollando para fabricar ventiladores y respiradores artificiales. Entonces, Andalucía donó un modelo de estos respiradores y ofreció capacitar técnicamente no sé, a los especialistas en el ámbito de salud que ven este tema para que los países pudiesen fabricar y retomar este modelo de respirador artificial. Esto es sumamente interesante porque justamente el punto crítico de esta enfermedad particularmente es cuando el paciente requiere intervención para poder respirar. Entonces, el desarrollo de estos respiradores definitivamente iba a beneficiar a la región. Se donaron además 182,000 kits de pruebas rápidas de COVID y 30,000 pruebas para el diagnóstico se gestionaron con la Federación Rusa. En materia de comunicación estratégica, voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Se creó un espacio informativo que de hecho ustedes lo pueden consultar, lo pueden encontrar. Está en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar básicamente todos los eventos que el SICA hace, pero de manera particular lanzamos un programa llamado SICA al aire, que es un espacio donde se invitaba a expertos para que dieran a conocer los avances que se estaba teniendo en la atención a la pandemia en la región. Pudimos contar, por ejemplo, con la directora para Centroamérica del Banco Mundial, pudimos contar con los secretarios de muchas de las instituciones, por ejemplo, de CIECA, de la Secretaría de la Comisión, de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, con la directora de Sempromipe, etcétera, etcétera, para que todos desde sus respectivos sectores compartieran qué se está haciendo a nivel regional para la pandemia. Un poco lo que yo estoy haciendo con ustedes, pero sectorizado y mucho más profundo. Todos los programas SICA al aire están, como les digo, en nuestro canal de YouTube. En el portal web también lo pueden encontrar. Y hasta la fecha seguimos desarrollando programas SICA al aire. Tuvimos un programa con el presidente de Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado, hace un par de meses.
Tuvimos un programa recientemente con la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores de España. Y así hemos venido desarrollando muchos programas sumamente interesantes. Además, se fortalecieron los mecanismos de comunicación. Todas estas iniciativas que ustedes comprenderán que es sumamente interesante conocer, todas estas se posicionaron por medio de notas de prensa, publicaciones en redes sociales, eventos, etcétera, etcétera, para dar a conocer este trabajo que se está haciendo. En materia de seguridad alimentaria y nutricional también fue uno de los elementos que el plan de contingencia contempló, sobre todo en recomendaciones para mantener una alimentación saludable en el marco de la pandemia. El confinamiento y el impacto económico que tuvieron las familias limitó mucho el acceso a un esquema o a un, digamos, sí, a un esquema de alimentación balanceado. Entonces, se emitieron una serie de recomendaciones para mantener una dieta balanceada en el contexto de la pandemia. Se monitorearon los indicadores de seguridad alimentaria y nutricional a nivel regional. La realidad en materia de seguridad alimentaria es diversa en los países del SICA. Hay países que tienen altos índices de desnutrición y malnutrición, que son conceptos distintos. Y hay otros países que, todo lo contrario, tienen altos índices de obesidad. Entonces, trabajar por la seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica es una prioridad necesaria. En educación y cultura también es otro de los sectores que se vio sumamente afectado. Las escuelas cerraron, las universidades cerraron, los modelos educativos tuvieron que migrar a la virtualidad forzosamente. Hay una importante brecha digital en Centroamérica. No todos los estudiantes tienen acceso a Internet, a una computadora, a luz eléctrica, etcétera. Entonces, ¿cómo eso iba a impactar los niveles de deserción y los niveles de aprendizaje que ya tienen los sistemas educativos nacionales? Era necesario plantear estrategias no solo nacionales, sino también regionales en términos de educación y cultura. Se aprobó un plan de contingencia específico para el tema de educación, que ustedes lo pueden encontrar en la página de la SEC-SICA, que es la instancia del SICA en el tema de educación y cultura. Se planteó una estrategia de respuesta colaborativa para el sector cultural. Ustedes saben que el sector cultura también fue uno de los más impactados por la pandemia. Básicamente todas las presentaciones culturales fueron suspendidas. Entonces, los artistas y las personas que dependen económicamente de sus actividades culturales se vieron sumamente afectadas. Por tanto, los ministros de Cultura se reunieron para promover esta estrategia de respuesta. Además, se reorientaron $54,000 aproximadamente de fondos para atender la pandemia directamente. Así que, en resumen, este ha sido un recorrido sumamente breve y rápido. Espero no haber saturado demasiado de información, pero quiero decirles que no son todas las acciones. Hay muchas más acciones que los estados y las diferentes secretarías e instituciones del sistema de la integración centroamericana han venido desarrollando desde el 12 de marzo, desde la reunión de presidentes, hasta este momento, y ustedes pueden consultar el informe de los 9 meses del plan de contingencia en este enlace que yo les pongo acá, donde está el detalle de absolutamente todas las acciones que se desarrollaron. Por lo demás, me gustaría dejar este espacio para las preguntas, comentarios que puedan tener ustedes y agradecerles nuevamente por el espacio y por la atención. Muchas gracias. Sí, no, en todo caso, Fernando, agradecerte a vos por la magistral ponencia, ¿verdad? Creo que ha sido muy claro y muy enfático en los aspectos esenciales en los que trabaja el órgano, ¿verdad? Y creo que daríamos espacio, como el tiempo se nos redujo un poco, ¿verdad? Este espacio de interacción entre nuestros invitados y tu presencia para hacer preguntas, aportes, ¿verdad? Esperando objetividad y síntesis. Creo que lo más conveniente sería, por espacio de tiempo, tal vez darle prioridad a unas 3 preguntas, a unas 3 consultas o aportes, ¿verdad? En su caso, conforme a quienes en este momento las tengan, pueden formularlas
ahorita, por acá veo que Kenny Mejía, quiere hacer una intervención. Adelante, Kenny. Muchas gracias, profesor Mario. Bueno, agradecer, ¿no?, al licenciado Fernando por esa detallada presentación de los esfuerzos en el marco del SICA. Y sin duda, no, yo creo que al inicio se mencionó que ya estamos, ¿verdad?, en celebración del 35 aniversario de esos históricos acuerdos de Esquipulas, que fueron una prueba evidente de lo que es capaz de hacer Centroamérica integrada, ¿verdad? Y que marcó, por supuesto, un hito histórico en términos no solo de pacificación y democratización, sino de integración. Bueno, mi pregunta va dirigida a un aspecto que me parece central eh, en términos, ¿verdad?, de desafíos para Centroamérica, y es el tema migratorio. Sabemos que en las últimas décadas Centroamérica, ¿verdad?, ha enfrentado altas tasas de migración, pero con el asunto de la pandemia, obviamente eso ha quedado más a la vista. En ese sentido, ¿existe alguna estrategia en el marco del SICA para enfrentar ese desafío? Que en mi opinión, ¿verdad?, es algo sumamente complejo, pero quisiera saber si existe una estrategia, y muchas gracias por la presentación. Excelente. No sé si vamos a recoger las 3 preguntas y luego reacciono. Podríamos ir abordando esta por el momento. De acuerdo. Antes que nada, gracias por la pregunta, sumamente interesante. Efectivamente, la migración es uno de los temas que para Centroamérica es sumamente complejo, y la realidad es sumamente heterogénea entre los países del SICA. Es decir, la dinámica que sucede al norte de Centroamérica probablemente es distinta a la que ocurre en el sur de Centroamérica y la que ocurre en República Dominicana. Los países del SICA son no solo países emisores de migrantes, algunos son países receptores de migrantes y otros son países de tránsito. Entonces, sí hay esfuerzos por establecer un denominado plan de atención integral para la migración en los países del SICA, el PAIM-SICA, que se ha formulado no solo en el seno de la institución regional que ve el tema de migración, que es la OCAM, con el acompañamiento de ACNUR y de la OIM. Este plan de atención integral básicamente es eso, o sea, una serie de medidas y acciones para poder atender la migración, no solo en términos de migración irregular, sino también en la generación de oportunidades de desarrollo económico para persuadir a los migrantes de encontrar oportunidades de desarrollo en sus países. El PAIM se ha venido desarrollando desde hace un par de años, si no me equivoco, y en este momento ya está en una versión bastante avanzada que solamente estamos a la espera de aprobación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que se comience a implementar en los países. Así que esperamos que exista el consenso para poder alcanzar este plan en el corto plazo. Excelente. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna otra intervención, por favor? Excelente. El profesor Jonathan. Gracias, Mario. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, Fernando, nuevamente hacerte extensiva el agradecimiento, la felicitación. Manejas muy bien la información, fue muy detallada, muy enriquecedora. La presentación es solamente una pregunta muy concreta. Ya el 2021, 2022, llevamos los años post pandemia. Yo creo que los países se van a estar enfocando más en la recuperación económica. Quería preguntar si, cuáles son, digamos, las lecciones aprendidas del SICA en todo esto. Creo que detallaste muy bien, por ejemplo, pues la instalación de ese observatorio muy importante, cómo CEPRADENAC ha estado coordinando con las instituciones, digamos, nacionales.
la gestión de la cooperación. Yo creo que todas son muy buenas prácticas que han enriquecido bastante el quehacer institucional. Y no sé si esto va a estar de alguna manera absorbido en el proyecto de Esquipulas 3. No sé si nos puedes hacer también una pequeña reflexión al respecto. Yo tuve la oportunidad en el 2019, creo que nos encontramos, Fernando, en Antigua Guatemala, Sí. dialogando un poco acerca de esto, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible. No nos imaginábamos lo de la pandemia, obviamente, pero se cruzó, digamos, en un proceso de reforma institucional. Entonces, puedes hacer unas reflexiones al respecto, pues, que cómo va a estar SICA post pandemia, un poco, y cómo los estados están viendo este proceso de recuperación. Gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, creo que la principal lección aprendida es que los países miembros del SICA identificaron que, primero, actuando regionalmente y oportunamente, los resultados fueron más efectivos que abordando necesariamente de manera nacional la pandemia. El mismo plan de contingencia fue una muestra de eso. El plan, incluso otros organismos de integración como el CARICOM o la Asociación de Estados del Caribe se acercaron a la Secretaría General para que les presentáramos el plan y poder identificar algunos elementos que se puedan retomar. Es decir, el plan en sí mismo llamó la atención por ser una de las pocas regiones como región, es decir, que respondió colectivamente a la pandemia. No todos en el mundo pudieron ver eso. Entonces, eso fue una muestra de que un consenso regional para atender un desafío como lo es la pandemia al desarrollo, bajo este enfoque y acción regional, tiene resultados macro más con un alcance mayor que el alcance que puede tener actuando un país. Entonces, este consenso es sumamente importante que los países digamos, lo puedan retomar en esta visión de futuro de construcción de una recuperación económica, social y ambiental. Si se define, así como hubo un plan de contingencia regional, alguna especie de estrategia, plan, política, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero un plan o una estrategia regional para la recuperación económica, social y ambiental, yo estoy seguro que el resultado de ese esfuerzo colectivo sería mayor a que cada uno de los países comience a implementar estrategias nacionales. La integración ha demostrado sus rendimientos para transformar las condiciones de desarrollo de los estados y de la población. Entonces, esta propuesta que en su momento el secretario general que promueve este movimiento regional por la recuperación, la denominaba Esquipulas 3 justamente como una herencia de lo que Esquipulas significó para la paz y la democracia, y ahora poder alcanzar también el desarrollo de manera conjunta. ¿Y qué tipo de desarrollo? Es una de las preguntas que nosotros planteamos en el sistema. La gente habla muchas veces de volver a la normalidad después de la pandemia, pero recordemos cuál era la situación del mundo antes de la pandemia y de Centroamérica. Vulnerabilidad climática, desigualdad social, delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, realmente a esa normalidad es la que nosotros queremos regresar, o podemos aprovechar este hito histórico, si lo queremos llamar así, que el mundo experimentó para consensuar una nueva visión de desarrollo centroamericana que pueda corregir muchos de los factores estructurales históricos de desarrollo que hemos tenido. Entonces, por el momento, sería muy interesante ver que los países promuevan eso en el seno del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en el seno de la reunión de presidentes, y estoy seguro que la región también lo vería como sumamente beneficioso, el potencial de la integración para transformar la vida de la gente. Bueno, excelente, Fernando. Nuevamente, bueno, quisiera de parte de la Universidad Americana y de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Relaciones Internacionales agradecerte profundamente el que nos hayas acompañado esta tarde
y el haber compartido ese amplio y valioso conocimiento del tema que nos has expuesto. Yo aprovecho para hacerte extensiva y abierta la invitación a acompañarnos cuando gustes nuevamente, ¿verdad? En lo próximo, nuestra facultad te espera con las puertas abiertas, ¿verdad? Con el propósito, pues, de seguir formando, de seguir enriqueciendo el conocimiento de nuestros apreciadísimos estudiantes. Igual si en algún momento te tenemos de visita por acá, por Nicaragua, te invitamos con todo gusto a que nos acompañes. Para nosotros sería un placer, ¿verdad?, poder compartir con tu grata presencia cuando pensemos que esta pandemia se convierte en una triste historia que pudimos superar con creces, ¿verdad? Y nuevamente reencontrarnos a lo que es la presencialidad física, que tanto extrañamos, que tanto anhelamos. Agradecemos igualmente a todos los presentes por su asistencia a esta reunión, instándoles siempre a que se mantengan en ese contacto permanente con nuestra facultad para informarles de las próximas actividades académicas extracurriculares que vamos a estar realizando durante a lo largo del curso lectivo. Desearles muy buenas tardes a todos y nuevamente agradecerles por la compañía. Saludos cordiales y, Fernando, mis mayores agradecimientos para vos. Mis agradecimientos igualmente por la invitación, ha sido un verdadero gusto. Con el mayor de los gustos estamos las invitaciones que nos hagan llegar y por favor visiten el portal y las redes del SICA para obtener más información. Así que muchas gracias y feliz.